Desde el año 1886, el servicio militar había sido obligatorio en Colombia. Solo hasta el 2024 se modificó esta ley y permite que los jóvenes mayores de 18 años puedan optar por prestar el llamado Servicio Social para la Paz en los territorios. En un país como este, muchos padres ven con recelo la idea de que sus hijos presten el servicio militar, dados los antecedentes de violencia y conflicto armado. Pero algunos siguen sosteniendo la conveniencia de prestarlo porque dicen contribuye a la formación del carácter, del orden y la disciplina, entre otras virtudes. ¿Qué tan conveniente puede considerarse prestar el servicio militar para la formación de la persona? ¿Realmente es así o son más las desventajas que las ventajas? Hablemos de esto, porque también puede ser un asunto de familia. ¿Qué hubo, mija? ¿Qué hubo, mijo? Ay, ya me transferiste. ¿Transferirte qué? Lo que nos hace falta para la libreta militar de Santiago. Yo a ese muchacho no pienso pagarle la libreta. ¿Cómo? Escúchame primero. Santiago no está rindiendo bien en el colegio, ya la profesora me dijo. Si le pagamos la libreta militar, sería como premiarlo. Y lo que ese muchacho necesita ahora es disciplina, orden, alguien que le enseñe a tender la cama, a levantarse temprano. ¿O no te la pasas peleando con él todo el tiempo para que arregle la cama? Además, Santiago está en el momento justo para que aprenda a ser disciplinado, a estar pensando no en fiestas por ahí, ni holgazaneando. Ya es el momento en que se convierta en un hombrecito, en un varón de bien. Gabriel, ¿y no crees que eso debiéramos enseñárselo nosotros acá? Te quedó grande ser papá. Yo siento que hoy, mucho más que antes, este tema del servicio militar obligatorio pone a las familias como en una encrucijada, y eso que ya ni siquiera se pone tanto a discusión porque se asume o se quiere que el hijo no preste ese servicio militar, sobre todo en un país como Colombia, en donde el tema del conflicto armado, por supuesto, a todos nos atemoriza, nos asusta, y especialmente como se ve en el dramatizado, a las madres, que somos como las que quedamos ahí entre la espada y la pared y las que no queremos definitivamente que nuestros hijos se vayan. Bueno, saludo para todos. No, yo creo que el papá tiene algo que decía la razón, y es que el servicio militar tiene unas garantías. Yo no sé si la obligatoriedad sea importante. Yo diría de pronto que no. Luego hablamos más adelante de si tiene que ser obligatorio o no. Pero el servicio militar sí te brinda una cantidad de elementos que cuando estás adolescente, joven, te van a ayudar mucho en la vida posterior. Ahorita les voy a contar como historia. Yo pagué servicio militar hace mucho tiempo y fue una experiencia bastante enriquecedora. Ok, digamos que lo que vemos allí tiene unos grandes matices. Por ejemplo, cuando la mamá le dice, digamos, voy un poquito de atrás hacia adelante. Cuando le dice como que te quedó grande ser papá, a veces identificamos y pensamos que el tema del servicio militar es como que el servicio militar corrija lo que yo no fui capaz de terminar de corregir en una crianza responsable y saludable. Que a veces lo pensamos así también en los colegios, ¿no? Porque los mandamos y que lo hagan allá. Sí, es como cuando llevas un computador y como que espero que me lo devuelvas ya listico, arreglado, acomodado. Pero pues no, somos seres humanos y funcionamos de formas diferentes. Obviamente entiendo el temor de la mamá, un poco también la responsabilidad que el padre, porque tampoco sabemos el contexto, porque nos define la forma en la que nos han criado, ¿sí? Y el tema en la forma en la que nos han criado define mucho también cómo criamos nosotros. Obviamente la ley de la vida marca que nosotros vamos a ser mejores que nuestros padres, pero aún siguen habiendo vacíos. Entonces, en ese punto de los vacíos que hay, pues esperamos y tenemos expectativas en, como lo decías ahora, en la escuela, en el servicio militar, en el gobierno, pero ¿hasta qué punto asumimos nosotros? Algo oyéndote ahorita, no, hay unos elementos importantes, y es que cada hogar es diferente.
Cada sociedad es diferente y las formas de crianza son diferentes y, y todas estas raíces culturales son diferentes en cada familia. La madre es protectora, pero sí había algo que es que ahorita estabas diciendo y es un poco los elementos que yo sí creo y se vuelven comunes. Bueno, usted es un especialista en educación, es la autoridad. Entonces, a mí me parece que hay un elemento de autoridad que, por más familia diferente que sea, sí, se vuelven como evidentes en todas las familias. Y es porque cuando tú estás adolescente, estás joven, eres rebelde y tienes una cantidad de elementos que te quieres comer el mundo, que no haces caso, que respondes, bueno, hay una cantidad. Sí, por lo general es como transgredir esa norma, ¿no? Es como el comportamiento, por decirlo así, que uno espera de un adolescente y un joven. Sí, un adolescente transgrede una cantidad de normas. Y yo creo que la vida militar te ayuda a algo y es, venga, hay unas autoridades. No vas a calificar si más grandes o más pequeñas o buenas o malas, pero hay unas autoridades y aprender a tener como cierto respeto, ¿ya? Yo no necesito intimidación por esa autoridad. Luego miramos, como, ahorita más adelante hablamos un poco de cómo suceden estas autoridades en el ejército, porque hay unos rangos, pero yo creo que esto es importante también. La experiencia después de muchos años, casi 40 años, yo tengo un grupo de WhatsApp con amigos que pagaron servicio militar y encontramos de todo ahí, en todo sentido. ¿En qué año, Diego, comencemos de una vez a Yo soy contar tu historia? Yo soy código 82, pagué de 17 años. Ajá. En ese momento nos llevaban como bachilleres. Hoy con las nuevas tecnologías nos volvimos a encontrar 30 y pico años después, tenemos un grupo de 80 y pico amigos, que va a ser 3 del 82, y hemos hablado un poco de esto, de cómo nos formó y cómo nos ayudó el servicio militar en nuestras vidas posteriores. Claro, y de o verdad sea, que hay si una le cantidad de sirvió o elementos no. bastante positivos para tu formación después. Tenemos amigos de los tipos que en ese momento eran los capitanes, los tenientes, con vidas totalmente diferentes. Entonces mi visión sí es que hay elementos del servicio militar que ojalá todos los muchachos pudieran tener un momento en su vida. Diego, hablemos un poco de esa historia, es decir, a los 17 años entonces te vas a prestar servicio militar, pero en ese momento, ¿qué pensabas de eso? ¿Querías, no querías? ¿Cómo era tu entorno familiar? Soy de 6 hermanos, conmigo somos 6 hermanos. Ah, no, yo quería vivir la experiencia. Yo quería O sea, vivir la querías vivencia. ir a Yo quería prestar el cuento servicio. del servicio militar, además. En ese momento histórico era complejo, por lo menos la educación. Era un momento complejo donde todo el mundo tenía como acceso para la educación como hoy en día. Hoy en día hay muchas más universidades, muchos más institutos. Entonces, bueno, yo me voy como un tiempo allá. Pero sí había un querer de ver cómo era esa nueva experiencia también desde la adolescencia. Entonces, digamos, yo no lo padecí, yo lo disfruté mucho. Porque aparte de eso hay una cantidad de elementos súper interesantes. O sea, ¿vivías con tus padres en ese momento? Sí. ¿Tu papá y tu mamá? Sí, mis hermanos. ¿Qué te decían tu papá y tu Primero, mamá? yo era el niño, yo era de los niños que fue a pagar servicio militar, no, contento. No, siempre he sido ¿Tu independiente. mamá también? ¿O Sí, siempre hubo he sido ahí muy cierta independiente. resistencia? Nada. Nada, en la casa nada. No, siempre fui como muy independiente. No, pero hay elementos supremamente interesantes. Mire, el respeto al cuerpo. Entonces, levantarte, hacer ejercicio, el respetarte, el sentir que te tienes que cuidar, digamos que a mí me parece que eso es supremamente también interesante desde lo militar. ¿Dónde prestaste servicio militar? Una base que se llama Tolemaida. Ajá. ¿Y cómo Eso eran las queda en Melgar. condiciones en ese momento? Tolemaida es una de las bases militares más importantes que hay en Colombia. Hay como 7 o 10 batallones ahí. Es un batallón de paracaidismo, ahí es donde está la escuela de lanceros. Entonces, digamos, ahí es como está la cúpula grande del ejército en Colombia. O sea, como hay buenas condiciones, por decirlo así. en ese momento. Mejores que en Digamos, otros lugares. Te hablo de ese momento, eran muy interesantes. Ajá. Eran muy interesantes. Yo les contaba antes de la grabación que están los soldados regulares, que son aquellos regulares soldados que se llevan a pagar su servicio militar, que no son bachilleres. Ellos pagan creo que 18 meses o 24 meses ahora, y el soldado bachiller paga 12 meses. El soldado bachiller paga. Hay una diferenciación bastante grande entre estos dos grupos sociales de población. El trato es totalmente diferente del uno frente al otro. ¿Por qué? El soldado regular es el que, en lo que llamamos batidas, sobre todo viene mucho del campesino, del muchacho que Sí, de escasos comunidades más recursos, vulnerables. de comunidades muy vulnerables,
que cogen y van a pagar servicio militar, o ven una opción de pagar servicio militar y luego continuar una carrera ahí. Entonces el trato es a veces demasiado fuerte por parte de los oficiales y suboficiales con ellos. Una vez veía castigos que nosotros como bachilleres a veces poníamos el grito presidencial porque no tenían por qué castigarlos así. El trato hacia nosotros era diferente, era un trato totalmente diferente. Los batallones donde nosotros pagamos servicio militar son batallones que llaman BACER, batallón de servicios, como la PM hacen otro tipo de servicios. Yo por ejemplo era de la banda de guerra, entonces la pagué súper bien. A ellos los llevan a la guerra, al combate. Colombia es un país de guerra hace más de 50 años. A nosotros nos llevan, si mucho, uno que lo llevan fue como un tiempo como a llevar alimentos, pero no nos llevan a la guerra, los bachilleres raramente los llevan a un conflicto. Entonces digamos que el trato de ellos es mucho más complejo. Vamos a una pausa para comerciales y ya seguimos conversando. Diego, ahora nos hablabas un poco sobre el trato. ¿Cómo te sentiste tratado en ese momento? No, es un trato que cambia, es un trato que cambia totalmente diferente de lo que vos vivís de la vida civil, al llegar donde hay unos militares que te dan órdenes, ¿me entendés? Que tienen frustraciones, que tienen rabias, que tienen miedo, pues porque, bueno, que tú que conoces un poco también la vida, es complejo, pues alguien que viene en una batalla y una guerra de matar gente, creo que... Claro. Y estar pensando todo el tiempo no también que, normal, que lo van a matar, ¿no? Sí, digamos de parte de ellos. Ajá. Entonces, para nosotros es muy difícil levantarse a las 4:30 de la mañana, pues cuando estás acostumbrado a levantarte más tardecito, a trotar, a que tienes que comer a tal hora, desayunar a tal hora, hacer ejercicio. Hay unas normas que te van condicionando que yo les decía que también terminan siendo importantes para uno. Hay algo tan sencillo como tender la cama, arreglar la ropa. Hoy vemos que los pelados se levantan y dejan todo tirado, no les importa, pues luego tranquilo, el mundo no se va a acabar, tranquilo. Y hay unas normas que uno queda con eso que me parece interesante, ¿me entiendes? El orden, el aseo, el quererse, el respetarse uno, me parece que es importante. Ahora, allá también despertas un mundo totalmente diferente. Porque en el caso de nosotros éramos 350 y pico muchachos del Valle del Cauca, de diferentes colegios, te encontrar de todo un poco. Entonces también la vida te enfrenta un poco a conocer de todo tipo de personas. Claro, otras experiencias, otras vidas, otras sí, familias. Sí, el que mete vareta, el que roba, el que encontrar una cantidad de cosas que de joven te enfrenta a eso, y a mí me parece que esa vida que te enfrenta a eso con nuevos parámetros es interesante, ¿me entiendes? Porque no te vas a encontrar en la calle, que es más peligroso. Claro. Julio, desde la psicología hablemos un poco y comencemos a entrar en este tema porque has atendido casos de este tipo también, ¿no? Ajá. Sí, claro, he atendido todo tipo de población, soldados regulares, bachilleres. Y digamos que sí, se enfrenta uno es como a las distintas realidades que tiene la sociedad. Quien fue porque quizás estaba aburrido de los papás, porque también ocurre, estoy aburrido de que en la casa me manden y entonces creo que allá voy a encontrar algo de independencia y ese tipo de cosas. También está los que los papás le dijeron no hay otra posibilidad de decir, exacto, porque digamos que en el tema de la obligatoriedad de la libreta militar, pues era indispensable para tener un empleo. No podías postularte bien a un empleo si no tenías ese documento. Entonces, como, mira, no hay las posibilidades, tienes que hacerlo. También estaba el chico que era desamparado, que vivía con sus abuelos y los abuelos ya muy mayores, no tenían cómo, entonces básicamente resuelve. Entonces, encuentra uno muchas realidades y motivaciones por las cuales se entra al servicio militar. ¿A qué se enfrentan estos jóvenes, como nos hablaba ahorita Diego? Es muy diferente, ¿no? El entorno familiar a llegar a un entorno mucho más agresivo como este. ¿A qué se enfrentan? Se enfrentan muchas veces a su propia historia de vida, porque encuentra el que le han enseñado de norma en su casa y digamos que no tiene conflicto con la norma. Pero también entra el que no ha tenido norma y choca con la norma porque tienes un horario para levantarte, para tus deberes, para desayunar, un horario, y que tu presentación personal debe ser impecable. Y entonces empieza a influir el tema de si yo no conozco la norma, ¿cómo voy a convivir con ella ahora 24/7? Porque, por ejemplo, está el que decía, es que si duermo de lado o boca abajo no puedo dormir. El que está en el área, aprender a dormir
con el fusil, porque si te quedabas dormido y te quitaban el fusil, ibas al calabozo. Entonces, era pasar de no tener nada de norma a tener extremas, además. Exacto. Y se viven reacciones muy fuertes de agresiones físicas, agresiones verbales y pues algunas más fuertes e incluso algunas lamentables, agresiones con el arma de dotación. Es que era lo que yo le preguntaba un poco a Diego y era sobre ese trato que había tenido en ese momento, pero pues digamos que como bachiller no tuvo como las mismas consecuencias por lo que entiendo de los soldados regulares. Pero por ejemplo, esos castigos, ¿cómo eran? No, hay varios elementos, lo decías tú ahora, depende de cómo llegues. Todo tiene una partida. Todo partimos como del comportamiento. No, partimos desde dónde llegas tú, desde tu hogar. Hay gente pues, que llega con ciertas normas y jóvenes somos rebeldes, la mayoría tienen ciertas. Pero digamos, algunos llegan con ciertas normas y no sufren el servicio militar, lo disfrutamos. Hay gente que llega sin nada de estas normas y hay gente que a veces sufre mucho el servicio militar. Además porque el militar es duro y parte del militar es duro y los rangos son complicados y uno ve por lo menos, para responder, ya te respondo. No, para responderte un poco de eso, pues no sé. En las fuerzas militares hay dos categorías, los suboficiales y los oficiales. Los suboficiales son los que no estudian la carrera militar en la escuela superior. En la escuela superior, sí. Ellos estudian, ¿me entendés? Pero entonces, digamos, van desde cabo hasta sargento mayor, creo. Y los militares van de subteniente a general. Entonces hay un momento que un suboficial de muy alto rango, ¿me entendés? Que lleva 20 y pico años, es mandado por un subteniente que apenas tiene 19 años, 20 años. Entonces, digamos, hay unas vainas complicadas ahí para volver un poco a lo del trato. La mirada que yo tengo desde hace mucho tiempo es que el soldado raso era visto como alguien a quien había que castigar y que tenía que dar la vida. Porque yo los preparo durante 3-4 meses para ir a la guerra. Entonces, digamos, el trato era demasiado fuerte, los castigos eran demasiado fuertes. Alguna vez estaban castigando a unos soldados con una tabla, y entonces los bachilleres nos dividía una cancha. Entonces tuvimos que ir todos en bloque que pararan, que no era como el... Y a nosotros digamos, había cierto respeto, digamos, hay unas normas, como estamos hablando ahora, de levantarte, de tener que desayunar, de comer lo que había. Pero yo no sé, yo creo que de pronto haya cambiado ahora, porque ahorita también hay otro grupo importante, que son los soldados profesionales, que hay gente que gana un salario y pueden estar 5 o 10 años, digamos. Es como una profesión, ya es una carrera ya, digamos, dentro de este staff de suboficiales y oficiales, hay una carrera, como otra parte que es como los soldados van siguiendo como esto. Ese tema de los castigos, ¿qué tanto afecta a estos jóvenes o a estas personas que están allá? Ya sea viviéndolos o viendo, por ejemplo, que era lo que les pasaba a los bachilleres en ese momento. Exacto, hay una afectación significativa. Digamos, los castigos allá, llamémoslo como querer imponer norma, ¿sí? Porque igual se requiere, porque es que es mucha disciplina, es mucha responsabilidad la que tiene un soldado y hay un suboficial y hay un oficial también a cargo de ellos, también es mucha responsabilidad de todos ellos. Entonces, digamos, a veces cuando ven que es como en el colegio, como que se ensañan con algunos en particular, ¿sí? Como con el negro porque es negro, con el pastuso porque es pastuso, con el alto porque es alto, con el chiquito porque es chiquito, y todo ese tipo de cosas. No, además, lo que pasa es que te encontraste en unos personajes que uno dice, wow, estos manes están muy demasiado. Sí. Yo les hablo del tiempo, pero por lo menos en ese momento había combates con la guerrilla en el área, pues que decíamos, el área es donde se van a combatir la gente que casi siempre es Caquetá, pues toda esta parte. Entonces había un combo que eran de Medellín, y estos berracos, aquí cargan los proveedores, y estos berracos en vez de llevar los proveedores los escondían y llevaban marihuana. Entonces hay gente que decía, wow, esto o sea, como que se encuentra de todo. No, hay encontrar gente de todo, encontrarse, es el país en un espacio chiquitico, encontrar de todo tipo de gente, ¿me entiendes? Y todo tipo de locos. Vamos a conocer otra historia en el podcast de Manuela y ya regresamos para hablar de esas consecuencias psicológicas. El deber hacia la patria es un valor arraigado en muchas familias colombianas.
Pero ¿qué pasa cuando este servicio presenta una serie de cicatrices sobre las personas que prestan el servicio militar? Hoy tenemos un caso de vida y los invitamos a quedarse con nosotros para escuchar hasta el final. Bienvenida. Mi nombre es Mónica Hernández y soy comerciante independiente. Mónica, cuéntenos cómo ha cambiado su perspectiva sobre el servicio militar después de que su hijo lo prestó. Bueno, tengo 2 hijos gemelos. Cuando empezamos, los 2 son apasionados a prestar y servir a ejército. Mi esposo es ejército. Bueno, vengo de una familia que prestan servicio a ejército prácticamente. Uno se presenta en la Armada, el otro se presenta en ejército a prestar su servicio militar. Les fue muy bien a todos 2. Después de terminar su servicio militar, deciden seguir carrera, todos 2. Se presentan en la Armada, pero solo pasa uno. El otro, por ende, pues, de verse que no pudo ejercer en Armada, se presenta en ejército. Se va para ejército y le tocó el Guaviare. Pero para uno de mis gemelos fue marcado porque no dio con buenos dirigentes, digámoslo así. Tuvo dificultades dentro del área y no fue atendido. Llegó el momento en que él dijo, no, yo me voy porque mamá, esto no es vida. Le decíamos que se esperara un poquito, que aguantara un poquito, pero pues en el punto de yo verlo y todo, sí, yo sufría, claro, me mandaba fotos. Y desde ahí hasta que le dan de baja, ¿cuánto tiempo pasa? 3 meses. 3 meses en esa situación. Él regresa a casa, ¿no? Él regresa a casa. ¿Cómo fue ese encuentro? No, pues él llorar, recibirlo, en una parte porque pues su sueño de ser militar queda ahí, y de ver de que la suerte de uno no es la suerte del otro, porque pues el otro chico sigue. Usted le entregó al ejército un hijo con una personalidad, unas características, unos sueños, que le devolvieron. Me devolvieron un joven apagado, queriendo llegar de pronto a matar un dolor con licor, ¿sí? A olvidar lo que vivió. Pero pues poco a poco se ha ido saliendo ahí. En este momento está estudiando. Dentro de todo, en esta experiencia, pues que no es lo que usted decía, la suerte del uno no es la suerte del otro. ¿Cómo ha cambiado su perspectiva con el ejército? No, yo sigo ahí. Sí, amo ejército. Me gusta mucho la vida del militar. Los admiro muchísimo. ¿Su esposo ha acompañado también a su hijo en este proceso doloroso? Sí, bastante. ¿Cómo le ha dado la mano él sabiendo y estando metido como en... Pues de pronto aconsejándolo, diciéndole que pues de pronto fue muy débil, ¿sí? De corazón, porque él le extrañaba mucho que el Día de la Madre, que el pastel de cumpleaños, ¿sí? Pero siempre ha estado con él, siempre apoyándolo, siempre alzándole los ánimos, la moral de que él vale mucho y de que de pronto no fue lo de él, de pronto es otra cosa. Lo que está estudiando puede ser un mejor futuro para él. Muchas gracias por abrirme su corazón y contarme la historia de su hijo. Y ustedes y yo nos vemos más adelante, aquí en Familia Sin Filtro. ¡Chao! Julio, nos quedábamos un poco hablando del tema de las consecuencias psicológicas para estos jóvenes, ya sea que sean los que viven los castigos severos o incluso los que los vean. ¿Cómo pueden ser esas afectaciones? Hay afectaciones muy significativas si la persona, digamos, no tiene una buena autoestima, la forma en que se le descalifica como persona, no es que se le descalifique como militar, sino que se le puede descalificar como persona. Ejemplo, como lo escuchamos ahora, decirle que es débil o que es poco hombre para ese tipo de situaciones, genera una sobrecarga emocional. Y cuando sales a enfrentarte al mundo posterior a haber prestado un servicio militar, es una cosa absurda. ¿Por qué? Porque empiezas a vivir con inseguridades, temores, miedos. Y digamos que desde 1980, que fue cuando se empezó a instaurar o a reconocer
lo que llamamos trastorno de estrés postraumático como secuela de la guerra, fue que empezamos a entender de que los castigos e incluso obviamente los combates que se viven generan ese impacto sobre la persona y sobre la reacción. Tú puedes entrenar mucho un soldado y en el combate no reacciona tal cual. Algunos te sorprenden reaccionando bien que no esperabas y algunos reaccionan de una forma, y ese tipo de cuestionamiento lleva a derrumbar lo que has estructurado de tu propia imagen, de tu autoestima. Entonces, también incluso si no te llevan al área, que es el lugar donde se exponen a los combates, sino en los batallones de servicio, también se exponen a muchas situaciones que no, ellos utilizan un término muy descalificativo para las personas, que llamar un animal acompañado de una grosería. Cuando se hace eso, la persona comienza a querer ser invisible en el servicio militar o en la vida militar. Y entonces es como a figurar menos, a que me vean menos, y salen de allí con ese tipo de secuelas, pensando de que debo esconderme porque no soy lo suficiente para, y como no me siento lo suficiente, eso descarga muchas cosas negativas sobre mí y descarga la forma en la que yo interactúo con el medio. Entonces empieza a haber una afectación significativa estando y posterior a. A veces no se percibe estando, sino que se ve también posterior. A veces sí se ve incluso estando y posterior, pero no que haya ausencia de la una, no quiere decir que no vaya a haber consecuencia de la otra. Yo te escuchaba decir eso, perdón Diego, y hablabas de ese tema del estrés postraumático, de lo que pasa después de, y era una de mis dudas, porque digamos que mucho se habla sobre eso, sobre cómo quedan esos soldados después de salir de allá. No es un mito, es una realidad. Sí. Quedan con trastornos. Total. No, es que oyéndote, yo creo que hay dos elementos importantes aquí. Una cosa es la guerra, de donde sea, la guerra de donde sea, ¿me entiendes? Sea en el servicio militar, sea con los paramilitares, sean los narcos. La guerra donde sea es una vaina brutal, que da miedo, que da terror. La guerra da miedo, ¿ya? Crea miedo. ¿En algún momento te dio miedo, por ejemplo, no, en ese entonces? No, pero en ese entonces que te mandaran tal vez para allá. Entonces, digamos, la guerra como guerra crea pavor, que da miedo ver la gente destrozada, matar a alguien. Yo creo que era algo pavoroso, la guerra. El servicio militar, como servicio militar, una institución, tiene los elementos que tú decías ahora. Unos elementos donde la gente a veces no está preparada y sale con traumas. Pero también ahí está lo otro, que hay gente que dice, pucha, yo fui capaz con esto, entonces soy capaz con la vida de guerrearme la vida y salir adelante y de ser un berraco y de conseguirla. Ejemplos sencillos, ¿qué les digo yo? Hay una vaina de ejercicios que son muy fuertes, digamos que son ejercicios complicados, que es pasar unos alambres o subir una telaraña que es alta, cansado, rendido, o tirarse de un sitio muy alto para saber si puedes tirarte de un paracaídas. Entonces, digamos, vencer estos miedos y que te ayuden a vencer estos miedos, así sea a través de la orden, también creo que se vuelve interesante en la vida. Uno dice, pucha, fui capaz con esto y capaz con cualquier cosa en la vida. ¿Nunca mandan bachilleres al tema del conflicto? Sí. Usualmente no, pero sí ha Pero ocurrido. pasa. Casos, sí. Pero y pasa. digamos que incluso como Diego, que no fue directamente al área, pero digamos, hay un combate y hay que evacuar heridos y llegan los helicópteros con los heridos. Quienes dan apoyo dentro del batallón para evacuar heridos son los soldados, los que están prestando el servicio. E incluso ellos quedan impactados en la forma que llegan sus compañeros, porque pues a la hora del té unos van al área, otros no, pero todos siguen siendo soldados. Claro. Y hay una afectación de ver las consecuencias de la guerra como tal. No viví el combate, pero como yo veo que llegan un compañero fallecido, un compañero muy herido y en condiciones desastrosas. Claro. Entonces eso impacta significativamente. Entonces cuando empieza a ver todo este tipo de cosas, claro, los muchachos experimentan depresión por desapego, porque se han ido de casa, de pronto no fue la mejor forma en la que se fueron, empiezan a tener ansiedad por saber, porque a usted cuando les entregan el fusil le dicen, ese fusil vale tanto dinero, si usted se le llega a perder ese fusil,
tiene estas y otras consecuencias legales, penales y un montón de implicaciones. Entonces, todo el tiempo estás en tensión. Y hoy en día nos hemos acostumbrado un poco a vivir bajo estrés, pero no... A ver, una cosa es tener estrés y otra cosa es vivir estresado. Cuando tú vives estrés, y es bueno, digamos, si vas a pasar la calle y estás elevado y te pitan, pues te estresas y pasas la calle. Pero otra cosa es vivir estresado todo el tiempo, que tienes que estar en alerta, en guardia. Alarma. Exacto. Entonces, hoy en día, pues ya hay muchos estudios que dicen que nosotros producimos mucho cortisol cuando estamos viviendo estresados y que hay una enfermedad, hay intoxicación por cortisol y no es algo que tomaste, es algo que tu cuerpo produce ante todo este tipo de situaciones. Entonces, cuando te exponen a estas situaciones todo el tiempo, sí va a generar una afectación. Por ejemplo, el sueño no es igual, ¿sí? Dormir no es igual a descansar, y incluso si estás en un estado bajo alerta, puedes dormir y te despiertas más cansado de lo que te acostaste. Y eso hace de que al otro día tu día no sea un buen día. No estás concentrado, no estás ágil, no te mueves, y por eso te puedes ganar una sanción, que te castiguen, que te hagan voltear y todo ese tipo de cosas. Porque pensamos en que hay que estar en situación, pero olvidando de que la situación, quien debe responder es un ser humano. ¿Sí? Diego, ¿qué fue lo más difícil o lo más duro que viviste allá? Si tienes algún recuerdo de algo, de lo que haya pasado en esos momentos o en ese tiempo en el que prestaste servicio. Difícil, duro. No, acostumbrarse a la autoridad no es sencillo. Acostumbrarse a que otra persona tenga autoridad sobre ti y te mande no es sencillo. Digamos, eso es complejo, pero también le veo el valor de que aprendes a hacerlo. Aprendes a hacerlo y aprendes a hacerlo bien. En el caso del orden, hay gente que genera autoridad sin tratarte mal, ¿ya? O te ponen a voltear es que le ponen a la gente a correr, a dar vueltas, a hacer lo que sea, 10.000 ejercicios, entonces te sacan la leche. Pero lo hacen con autoridad. Entonces, digamos, ¿de dónde viene esta autoridad? ¿De dónde se vuelve incómoda esta autoridad? Cuando te lesionan, cuando te hacen daño, ¿ya? Cuando expones tu cuerpo físico, digamos, a un castigo fuerte, se vuelve incómoda la autoridad. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que sea obligatorio. Yo sí creo que, como todo en la vida, tienen que dejarte elegir. Déjate elegir lo que sea. Déjate elegir la carrera que quieras estudiar, déjate elegir si te gustan los hombres o las mujeres. Y digamos que así se vuelve mucho más placentero, porque llega un momento que es muy placentero. Pues a mí me encantaba poderme levantar a trotar. Los ejercicios, no sé, tantas cosas que usted me pregunta, a mí me parece que, wow, qué bacano tal cosa, ¿me entiendes? Que uno disfruta. El tener amigos, el conocer gente me pareció supremamente interesante, aparte de mi ciclo de amigos que yo venía conociendo. Hoy en día, les comenté al principio, somos un combo de amigos, pero ha sido una cosa brutalmente impresionante, bonita, ¿ya? Donde después de muchos años nos reunimos y hacemos de todo. Es que el lazo que se estrecha allí es mucho más que una amistad, es que tu vida depende de mí, la mía depende de ti. Entonces, ¿cómo no voy a estrechar el lazo si realmente nos necesitamos? ¿Hay algunos aspectos que podamos decir positivos en el tema de prestar el servicio militar? Sí, claro, hay muchos. Definitivamente hay gente que no conoce la norma y termina gustándole, no necesariamente choca, sino que, porque cuando empiezo a entender un poco la norma, es decir, ves, se está preocupando por mí, le importo, le intereso. Eso no es un diálogo que uno tenga con uno mismo de forma consciente, sino inconsciente, pero como que incluso que hasta que me llame la atención, dice, ve, él me tiene presente. Llego a pensar que tanta disciplina que me pone es porque no quiere que yo sufra cuando vaya allá. Claro, eso tiene aspectos extremadamente positivos. El saber que cuido, ellos se dicen lanza, es el término que se utiliza como entre los mejores amigos. El parcero. Exacto. El lanza es esa persona que me va a cuidar, que me va a apoyar, y viceversa. Claro, voy a hacer lo mismo. Exacto. Entonces, ¿qué me enseña? Lealtad. Y tener lealtad en la vida es algo hermoso, es algo supremamente beneficioso. La gratitud, ese tema de la gratitud es extremadamente maravilloso
porque también empiezo a conocer otros aspectos en los que me manifiestan amor, integridad, que me pueden decir cosas para yo mejorar. Entonces, claro que tienen impactos supremamente positivos. Muchachos que decían, en la casa yo jamás iba a comer de eso y terminan volteando y con un hambre impresionante y se comen todo Lavando y los demás. Exacto. Lavando los platos de comer. ¿Para qué crees que te sirvió, Diego, la experiencia de prestar servicio militar? No, creo que lo decías tú ahora. Hay una vaina por lo menos de la amistad que es muy importante. Y las amistades las construyes a veces y se quedan en el tiempo dormidas, pero luego está la amistad. Y hay amistades que tú las construyes y las sigues en el tiempo, con unos amigos de infancia de uno. Hay amistades bonitas de estas que uno las sigue recordando por muchas cosas. ¿Para qué el servicio militar? Lo que les decía, yo creo que el gran temor que tenemos frente al servicio militar es la autoridad. Hay dos miedos. Uno muy válido, que es el miedo a la muerte y a la guerra, que es muy válido tenerlo y sentirlo y temerle y no querer hacerlo, pues porque nadie quiere matar a nadie, ni nos queremos morir tan jóvenes. Pero el otro miedo es la autoridad, ¿no? Un adolescente enfrentarse a la autoridad es complejo, pues pucha, y no le hace caso uno al papá, le hace caso a un tipo que no conoce uno, es muy berraco, pues. Entonces, digamos que ese es el otro miedo. Cuando vos aprendes a dominar eso, es lo que yo les decía hace rato, también aprendes a hacerlo, ¿ya? Entonces, si vos aprendes a asumir ese miedo frente al que tiene autoridad, aprendes a hacer las cosas bien. Y eso en la vida te va a servir mucho. Lo demás, lo que les decía, el respeto al cuerpo de uno, cuidarse, a encontrar de todo, como tú decías, encontrar el que mete vareta, el gay. Nosotros teníamos dos amigos que eran gay, ¿entendés? Y en ese tiempo era mucho más complicado porque era mucho más conservado la sociedad. Mucho más No, tabú. ahora ya no. Sino que, pero digamos, ya hay un respeto por los muchachos tenaz. Respeto en todo sentido. Mucho respeto había. Cuando les decía el miedo, por lo menos yo era chiquitico y ya crecí. Yo sufría como de asma y de tanto trotar a mí me quitó eso. El tener normas de horarios me parece interesante, ¿ya? Un poco volvemos a lo mismo. Si vos pasas es como esa prueba de vida, sabes que puedes lograr muchas más cosas en la vida. Hay gente que lo sufre. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver más opiniones en futuros asuntos y ya regresamos. Mi nombre es Luis Ángel Pérez Córdoba, estudiante de mecánica dental y lo que me gusta hacer es jugar tenis. Mi nombre es Santiago Murillo Achipis, estoy en el programa de comunicación social y lo que más me gusta hacer es tocar la trompeta. Mi nombre es Mike Ferson Caicedo, estudio en Derecho y me gusta cantar. ¿El servicio militar será un deber ciudadano o será una imposición? En un mundo tan cambiante y tan digitalizado, ¿qué piensan los jóvenes sobre prestar este servicio obligatorio militar? Hoy estoy con 3 jóvenes que me van a ayudar a entender un poquito cómo ven este tema tan interesante. ¿Qué pensás vos del servicio militar obligatorio? La palabra obligatorio es demasiado controversial, ya que muchos jóvenes pues quieren estudiar o dedicarse a otra labor, lo cual si se dedican a prestar, son 2, 3 años, si no estoy mal, de servicio, pues son 2, 3 años menos que tienes para potenciar tus habilidades o lo que quieres emprender. ¿Te daba angustia el tema del servicio militar? Claro, veía el ejército en una esquina y me iba para otra. ¿Y vos sentías también un poco de miedo con el tema o siempre supiste que no lo ibas a prestar? Mejor dicho, ¿lo prestaste? No, no lo presté, pero pues sí, digamos, como soy hijo único, pues siempre tuve como esa potestad de que yo sé que no me iban a llevar. Entonces, pues nunca tuve como ese miedo como tal de pronto de que si me cogían o algo así, pero por ese lado. Pero yo diría que ya en el caso, como dice mi compañero, que obligatorio, yo creería que no. Si tuvieras que argumentar razones en contra de prestar servicio militar, ¿qué razones se te ocurrirían? Uno arriesga la vida, de verdad. Eso hoy en día, eso es... Yo me imagino, ahí dicen, de pronto dirán que no, que eso no lo envían que a la selva, que para que dé bala por allá, pero eso sí o sí tiene que pasar. ¿Qué le ves de bueno? Algo bueno tiene que tener.
no sé mucho del tema como tal, pero sí que cuando se gradúan tienen como una ayuda del Estado o algo así. Entonces, por ese lado sí recibirían mucha ayuda. También, digamos, si coges esa rama como tal, también te puedes pensionar a corto plazo. Mike, si te llaman al teléfono ahora y te dicen, ve, tienes que presentarte para prestar servicio militar, ¿qué harías? Uy, la pensaría demasiado. Ahí cuando estaría formando ya, ahí quedo. Sería chévere también como experimentarlo y pues esperar lo que de pronto me den allá. Pero ojo sí, ir con las mejores expectativas. Yo quería entrar a la Fuerza Aérea, pero pues yo me di cuenta que pues primero es una carrera carita, cariñosita, que uno dice, ¿y de dónde está la plata? Pues, entonces por eso. Pero entonces yo me animé y yo dije, bueno, ya me va a ir súper bien y todo. Pero uno va emocionado, uno dice, bueno, voy a hacer esto, esto y esto, pero es muy diferente ya cuando uno está allá adentro. ¿Vos crees que es sexista el hecho de que las mujeres no presten servicio militar, presuntamente? ¿Por qué comparan la mujer con el hombre? Si, digamos, podemos llegar a una igualdad, digamos, somos sexos opuestos, pero, digamos, podemos llegar a una igualdad como tal. Entonces, pues sí me gustaría que también hubiera como esa oportunidad para ellas. Pues yo tengo varias conocidas que les ha encantado y se han ido a prestar servicio militar y hoy en día ya tienen un buen rango allá. Entonces se han desempeñado bien, les ha gustado muchísimo y eso es muy bueno, pero debería ser opcional. Ustedes y yo nos vemos más adelante aquí en Asuntos de Familia en este panel de jóvenes llamado Futuros Asuntos. Julio, yo sí quisiera saber a ti personalmente cómo te fue con eso del servicio militar. Bueno, cuando salí del colegio terminé de 16 años y en justo el año anterior ya se había prohibido que fueran menores de edad. Ya habían pasado mis compañeros, los que sí eran mayor de edad, y dijeron, ¿quiénes se quieren regalar? Y yo dije, yo me regalo. Entonces cuando ya estaba haciendo la fila y con mis papeles, pues me regañaron muy fuerte. Entonces me dijeron, no, usted es un niñito, vaya para su casa, culi cagado. ¿Por qué te regalaste, por decirlo así? Sí, me regalé porque estaba en esa etapa de la rebeldía, 16 años, creía que en la casa no me entendían y yo dije, me voy. Con esto me voy a liberar de mis papás, pero no se dio la oportunidad. Igual ahora entendí que tampoco hubiese sido la mejor opción porque, digamos, en la empresa donde trabajaba mi papá siempre había ejército. Entonces, por eso siempre creí que prestar servicio era chévere, pero era porque yo los veía, desde muy pelado los veía ahí. Pero pues luego cuando entendí que ellos, cuando ya yo no los veía ahí, era que se iban a combate. Es decir, ahora dices, menos mal no. Sí, claro, menos mal. Una vez me pasó, yo tenía como unos 14, 15 años, recuerdo que los soldados que habían allá, ellos son muy devotos, muy creyentes. Entonces yo tenía una camándula y un soldado me la pidió, yo le dije, se la cambio por una camiseta. Entonces, claro, no decía una camiseta militar, era de las cosas chéveres en ese momento, muy cool. Entonces la intercambiamos y luego ya un día salieron a combate y él no volvió. Entonces, digamos que fue situaciones bastante fuertes, pero así todo yo decía, en caso de que me llegue a tocar prestar el servicio militar, podría estar cerca incluso donde mi papá, pero pues no, Colombia es demasiado grande y la probabilidad de que me tocara en la empresa donde estaba mi papá, pues... Era mínima. Claro, vivo en una fantasía que no va a ocurrir. Hablemos ahora un poco de las familias. ¿Cómo quedan sobre todo las madres, que lo mencionábamos al comienzo, y la familia en general cuando un hijo se va a prestar servicio militar? La familia queda en mucha incertidumbre. Hoy en día hay muchos más canales de comunicación. Antes, creo que cuando le tocó a Diego era una carta y eventualmente el teléfono público que había en el batallón. El telegrama. El telegrama. En cambio ahora, pues sí, ya digamos que la posibilidad de mandar una foto, eso, pero sigue habiendo incluso mucha incertidumbre de pensar de que su hijo en el área le va a pasar siempre algo malo. Entonces, cuando trabajé en una clínica de salud mental y ya habíamos atendido ya fuera el soldado, el de la naval, el de la Fuerza Aérea, el de la policía, la familia nos decía como que por favor no me le dé salida todavía, yo aquí puedo venir a verlo todos los días, si usted me lo saca, me lo van a devolver. Y pues el consenso de todos era que pues tampoco podíamos hacer eso porque no es legal. Entendíamos el padecimiento de la familia, pero entender no quiere decir de que eso estuviera en nuestras manos porque ellos tienen pues sus auditores. Entonces la familia queda con mucha incertidumbre, queda
una expectativa constante. Las familias a veces le cogen temor al teléfono, esperando que la llamada sea de que ocurrió algo. Noticia. Sí, una mala noticia. Sí, yo creo que el miedo nunca se va a perder, ¿no? Digamos que pese a algunos aspectos positivos que también puede tener este tema del servicio militar, que era lo que hablábamos, el miedo en general no se va. A mí, por ejemplo, me da mucho miedo, me preocuparía mucho que mi hijo se fuera, es decir, no lo veo como una posibilidad, y creo que hoy en día ese sentir es mucho más general que antes. No, yo creo que el miedo no siempre ha existido. Ir a la guerra es complicado, ir a la guerra en cualquier cultura de este planeta pues, da miedo, porque la guerra es muerte. La guerra no es abrazo, la guerra es muerte. Entonces ir a la guerra es totalmente pues, complicado y da temor y da miedo y da pavor. Entonces digamos los dos contextos que hablábamos hace rato también era la guerra, ir a la guerra es difícil, es muy complicado, es muy difícil, es doloroso. Las normas que hay en el servicio militar, en un batallón donde no tienes que salir, digamos, es mucho más tranquilo, lo vivís diferente, eso lo vivís totalmente diferente, con sus temores, con sus formas de educación donde viene, pero digamos uno lo vive diferente un poco, alcanza uno hasta disfrutarlo de verdad. Eso. Ir a la guerra da temor, Claro. oír los tiros, oír las explosiones, eso causa mucho miedo. Sí, claro, digamos que no es para cualquiera, depende también de la personalidad de cada uno. Julio, ¿cómo abordar este tema desde las familias? Siempre es, mira, si ya está que la persona fue a prestar el servicio, es entender, y parte de lo que hablaba Diego ahora es, como ya ahora no es obligatorio, sino que es opción de la persona, es entender que todo acto tiene una consecuencia, y si fue una opción que tomó, siempre uno toma decisiones, nunca esperando que le vaya mal. Entonces, es explicarle a las familias de que eso lo va a beneficiar de alguna u otra forma, porque si no, no hubiese dado el paso. Si dio el paso es porque siente que algo falta en sí, algo falta en su hogar, algo falta para el mundo laboral, algo falta, y siente de que allí puede encontrar eso que hace falta. Entonces, que las familias entiendan de que es algo que desea vivir la persona y que es respetable, como el que tiene un papá carnicero pero dice voy a estudiar medicina, e incluso eso genera conflicto y uno dice, pero es que debe quedarse con la carnicería de su papá. No, es un acto que yo tomo hacia mí de respeto, de saber que esto que hago me va a potenciar. A veces no sé de qué forma, pero estoy convencido de que algo voy a encontrar, algo de decir, no valoré mucho mi hogar, algo que dice, valoro mucho la vida militar, no solamente quiero esto, sino que quiero continuar la vida militar, y un montón de cosas por venir que va a tener esa persona. Entonces, la familia debe entender de que yo puedo amar mucho a alguien, pero debo respetar su decisión. Definitivamente es un tema, digamos, que se debe hablar mucho en familia, dialogar mucho y conocer tanto las consecuencias negativas como también las positivas que puede tener ese tema del servicio militar. Gracias por estar en Asunto de Familia.